Bueno, en el artículo de esta sesión del 13 de mayo de 2022 se titula The Regulated Affective Arousal Regulates Reward-Based Decision Making in Patients with Schizophrenia and Integrated Study. En español sería: la excitación afectiva desregulada influye en la toma de decisiones basada en la recompensa en pacientes con esquizofrenia, un estudio integrado. La introducción. La esquizofrenia es un trastorno mental que impacta las funciones cognitivas y sociales de quienes lo padecen. La literatura sugiere que los pacientes tienen un rendimiento peor en la percepción del afecto que los sujetos sin enfermedad, más específico en el afecto negativo. La evidencia ha vinculado la toma de decisiones desregulada con el error de predicción de la recompensa, lo cual está asociado con las vías dopaminérgicas. El método. Se incluyeron 38 participantes que cumplieran con el diagnóstico de esquizofrenia según el DSM-5 y 26 controles sanos. Se excluyeron aquellos que contaran con antecedentes de enfermedades neurológicas importantes, lesiones graves en cráneo, antecedente de discapacidad intelectual, abuso de sustancias, periodo menstrual o embarazo, hospitalizaciones previas, cambio de antipsicótico en los últimos 3 meses y comorbilidades con trastornos del estado de ánimo. Además de que excluyeron controles sanos con antecedentes familiares de trastornos psicóticos. Se utilizaron expresiones faciales primarias, caras felices, neutrales y enojadas, de una base de datos de expresiones faciales basadas en la cultura, para provocar respuestas afectivas y medir el comportamiento de elección en una tarea de juego probabilístico. Los participantes se sometieron a 3 sesiones experimentales separadas por intervalos de 1 semana, y en cada sesión se asignó de manera pseudo-aleatoria una de las 3 condiciones faciales. Se entrenó a los participantes con las tareas del juego y posteriormente se procedió a la fase experimental, en la cual el evaluador desconocía la condición de cada participante. Durante el juego se mostró en la pantalla un par de mazos con una proporción de probabilidad de recompensa, de los cuales los participantes elegían uno. Durante la fase experimental, los participantes se sometieron a 480 pruebas divididas en 6 bloques. Se extrajeron los índices ERP para la codificación estructural para la señalización RPE durante la toma de decisiones basada en recompensas. La amplitud de P200 se evaluó como la actividad media dentro del estímulo 170-230 milisegundos en los canales FZ, CZ y PZ. Asimismo, se evaluó se midieron las estrategias de comportamiento, ganar, permanecer, perder, cambiar, y la tasa de aprendizaje por refuerzo, acorde a cómo el RPE afecta y actualiza la expectativa de cada opción de elección, además de cómo la información actualizada se transforma en un comportamiento de elección. Se utilizó el análisis de varianza de medidas repetidas, análisis post-hoc de Turkey, cuando el valor F indicó una diferencia significativa. La significancia estadística se estableció como P menor a 0.05. También se utilizó un ajuste de grados de libertad de Greenhouse-Geyser y la corrección de Bonferroni. Para la evaluación de los índices de respuesta efectiva P200 y el procesamiento de recompensas FRN, tasa de aprendizaje y consistencia de elección y psicopatología, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y se corrigieron de manera secuencial con Bonferroni. En cuanto a los resultados, se encontró que los participantes con esquizofrenia tuvieron un peor desempeño en las tareas de juego, caracterizado por un mayor porcentaje de cambios perdidos, con mayor uso de la estrategia perder-cambiar que ganar-permanecer, además de que obtuvieron una tasa de aprendizaje más baja en comparación con el grupo control, para las condiciones neutrales y enojadas, y se evidenció una disminución de la amplitud del componente N170 relacionado con el reconocimiento facial en las 3 condiciones faciales, mientras que la amplitud de P200 fue menor ante los rostros enojados y neutrales, en comparación con los controles, sin diferencias significativas en los rostros felices, lo cual sugiere una codificación estructural alterada en los rasgos faciales en pacientes con esquizofrenia. Además, la amplitud de P200 se correlacionó negativamente con los factores negativos y cognitivos de la PAMA,
No obstante, se descartó posterior a la corrección de Holm-Bonferroni. Muy bien, en este caso, la presentación la titulé Esquizofrenia y reconocimiento del afecto. Pues como ya me presentaron, mi nombre es Eduardo Sandoval y mi tutor es el doctor Ricardo Zaraco. Y vamos a comenzar. En cuanto a los antecedentes sobre este padecimiento de la esquizofrenia, pues ha ido evolucionando a lo largo de la historia. No ha tenido el mismo enfoque desde sus inicios. A mediados del siglo XIX, diversos clínicos comenzaron a ver una entidad que afectaba a jóvenes y los llevaba a desarrollar una disfunción en varios ámbitos de su vida. Morel, en Francia, en 1853, lo clasificó como demencia precoz. Clauston, al mismo tiempo en Escocia, lo llamaba locura adolescente. Y Kalbaum, en Alemania, en 1874, lo llamó síndrome catatónico, mientras que Haeckel, discípulo de Kalbaum, en Alemania, en 1871, ya lo había descrito como hebefrenia. La demencia precoz, Emil Kraepelin lo llamó demencia precoz y él describió, diferenció 9 entidades clínicas que coincidían en 2 cosas. En este caso tenían un déficit cognitivo y una disfunción ejecutiva. Bien, más adelante fue Eugene Bleuler quien no lo consideraba una demencia como tal, porque pues no cumplía los criterios en el sentido estricto. Y él miraba que estas diversas entidades clínicas que los demás clínicos ya habían descrito, pues tenían estas cosas en común sobre el déficit cognitivo y la disfunción ejecutiva, y la llamó esquizofrenia. Pero él mencionaba y hacía énfasis en que pues eran un grupo de enfermedades muy similares, y él prefería llamarlos como esquizofrenias. Él también describió síntomas básicos, que son las 4 A's que conocemos, las asociaciones laxas, la ambivalencia, la incongruencia afectiva y el autismo, y para él los síntomas accesorios que podían o no estar en los individuos con este padecimiento, pues eran los delirios y las alucinaciones. Más adelante, Kurt Schneider, él fue quien le dio más peso a lo que antes pues, se llamaban síntomas accesorios, y describió 9 síntomas de primer rango, y él decía que tenían un peso decisivo en el diagnóstico de este padecimiento. Estos síntomas de primer rango pues eran los pensamientos audibles, voces que se discuten sobre el paciente, las voces que comentan las acciones de pacientes, vivencias de influencia corporal, robo de pensamiento, interferencias en el mismo, transmisión del pensamiento, percepción delirante y los impulsos y sentimientos experimentados como causados por una agencia externa. Tiempo después, ya en el siglo pasado, fue Carl Leonard quien trató de darle una clasificación distinta a este tipo de psicosis, y él las llamaba psicosis endógenas. Él trataba de darle una visión de acuerdo a si tenían componente genético o en su defecto estaban más encaminadas a la experiencia social del individuo. Las sistemáticas eran las dividió en 3 grupos: sistemáticas, asistemáticas y cicloides, teniendo en cuenta que las sistemáticas eran las que estaban determinadas, al igual que las cicloides, por una influencia externa, es decir, por las experiencias pasadas del individuo, mientras que las asistemáticas eran las que se relacionaban con mayor fuerza a un componente genético. Hoy en día se conoce a la esquizofrenia no como una sola enfermedad, sino como un espectro en sí, ya que se ha visto que tiene una gran variedad de cuadros clínicos, no uno solo. Además de que estas diferentes entidades clínicas o posibilidades de aparición del cuadro tienen y comparten diversos genes que se relacionan con otros síndromes. Entre estos otros síndromes que se toman en cuenta está la esquizotipia, primeramente descrita
o Rado-Imel, y también que después formó parte del DSM-3, incluyéndose como un trastorno esquizotípico de la personalidad. Es decir, ahora se toma en cuenta que la esquizofrenia pues, forma parte de una entidad que puede tomar diferentes variantes dependiendo de los cambios y el contexto social del individuo, no una sola enfermedad en sí. Y con base en esto se han desarrollado, se han descrito diversos endofenotipos. ¿Esto qué quiere decir? Son componentes medibles que no se ven a simple vista, pero que están presentes a lo largo de la vía entre la enfermedad y el genotipo distal. Y estos endofenotipos no solamente están presentes en los pacientes que tienen esquizofrenia, sino que se pueden ver incluso en los familiares cercanos de estos pacientes y no necesariamente tienen que desarrollar el trastorno. Las características de estos endofenotipos, o para considerarse endofenotipos, son que se asocian al trastorno, pero no son esenciales para su diagnóstico. Son heredables, se encuentran en las familias y se van segregando a lo largo de la descendencia y están presentes en los miembros de la familia no afectados por la enfermedad y tienen un componente, pues una proporción más alta en estas familias que en la población en general. Entonces, uno de los temas que ha sido de gran interés a lo largo del estudio de la esquizofrenia es en cuanto a los déficits cognitivos que tienen estos pacientes. Se consideran como parte de los endofenotipos, se encuentran presentes antes de que inicie el síndrome clínico. Para que sean considerados como tal, no tienen que ser provocados por medicamentos, se mantienen estables a lo largo de la enfermedad y están presentes durante todo su transcurso y no se relacionan con la duración del cuadro. Y pues se ha visto que los familiares de primer grado de los pacientes que tienen esquizofrenia tienen patrones similares del déficit en una forma atenuada, es decir, no tan grave o no los llevan a disfuncionar tanto como los pacientes que cuentan con el trastorno. Entonces, ¿qué se ha visto? En el pasado se han realizado diversos estudios que relacionan la hipofunción de algunas estructuras cerebrales relacionadas con el reconocimiento del afecto. En un metaanálisis publicado en el 2017 por la The World Journal Biological Psychiatry, se comparó mediante estudios de resonancia magnética funcional la activación de las áreas cerebrales implicadas en el reconocimiento del afecto en pacientes con esquizofrenia, centrado en la hiperactivación de estructuras que no se relacionaban con esta función. Como podemos ver aquí en estas imágenes, se puede observar cómo los pacientes que tienen esquizofrenia activan otras áreas cuando se les pide que reconozcan o que están realizando esta acción de reconocimiento del afecto en otras personas. Mientras que tienen hipoactivación de las áreas que normalmente se activan en las personas sanas, como son la corteza prefrontal, ventrolateral derecha, el cingulado, la ínsula, las regiones subcorticales, incluyendo la amígdala, el tálamo, el caudado y el núcleo lentiforme y cutáneo. Además de que los pacientes con esquizofrenia llegan a tener una función en la teoría de la mente alterada. También, de acuerdo a este estudio que se realizó, también se descubrió, se encontró que los pacientes con esquizofrenia llegan a tener pues hiperactivación de áreas que no se relacionan con esta función y la hipoactivación de las áreas relacionadas con esta. Normalmente se tendrán que activar la corteza de la cuña bilateral, el cíngulo posterior derecho, el giro lingual y el giro precentral derecho. Pero a los pacientes, al tener alteradas estas vías, hacen uso de otras vías aledañas a estas que no logran compensar el déficit. Y estas vías que se hiperactivan son las áreas parietales bilaterales, el giro frontal superior derecho, la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y el precuño derecho. Ahora sí, ya entrando de lleno al artículo que se está presentando, este comprende
o es parte de la revista Schizophrenia, parte de la misma revista de Nature, y tiene un factor de impacto de 5.200 citas. El objetivo del presente estudio fue observar cómo la excitación afectiva influye en la elección basada en la recompensa mediante una tarea de juego probabilístico de dos opciones, utilizando expresiones faciales como factores primarios afectivos en participantes con esquizofrenia en comparación con controles sanos. En cuanto al diseño del estudio, pues fueron 64 sujetos. Es un estudio cuasi experimental, ya que no se están evaluando dos poblaciones idénticas, sino que se comparan personas con esquizofrenia con controles sanos en un determinado grupo de personas, es decir, una comunidad. Los pacientes, los sujetos del estudio fueron 38 personas con esquizofrenia que cumplieran con los criterios para este trastorno con base en el DSM-5 y 26 controles sanos. Es importante mencionar pues, que se excluyeron a los pacientes que tenían antecedentes de lesiones graves, discapacidad intelectual, abuso de sustancias, periodo menstrual, embarazo. Para los pacientes con esquizofrenia también se excluyeron aquellos pacientes que tenían un cambio antipsicótico menor a 3 meses previos, que hayan contado con síntomas extrapiramidales significativos o que tuvieran comorbilidades con algún trastorno del afecto. Y en cuanto a los controles sanos, también se excluyeron aquellos que tuvieran comorbilidades o familiares de primer grado con algún trastorno psicótico. Estos pacientes con esquizofrenia, los que se invitaron fueron de las clínicas ambulatorias de psiquiatría del Hospital Universitario Nacional de Taiwán. En cuanto al método, en este estudio hubo dos fases, una fase de entrenamiento y una fase experimental. En la fase de entrenamiento se le pidió a los participantes que se familiarizaran con las reglas del juego. Esta comprendió un lapso de tiempo de una semana y posteriormente se pasó a la fase experimental, la cual consistió en 3 sesiones experimentales, las cuales estaban separadas en intervalos de una semana, y en cada una de ellas, de manera pseudo-aleatoria, se asignó una de las 3 condiciones faciales primarias. Y para verificar que los pacientes no estuvieran manipulando la información, se midió o se aplicó la escala PANAS antes y después de cada sesión experimental. Esta es una escala que comprende 20 criterios, 20 puntos que se puntúan del 1 al 5 y comprenden 10 de síntomas afectivos positivos y 10 negativos. Entonces, ¿qué se hizo aquí en cada experimento? A los pacientes pues se les familiarizó con las emociones neutrales, enojadas y felices, y cada una se asignó en una de las 3 semanas en las que consistió cada prueba. Durante el juego consistió en que antes de cada pregunta a los pacientes se les mostraba una cara que tuviera pues o que expresara una de las condiciones del afecto, y posteriormente se les pedía que eligieran un mazo, ya sea rico o pobre. Es decir, este mazo determinaba pues el tipo de recompensa que iban a recibir después del puntaje obtenido. Ya después se les daba a elegir entre 2 opciones. Una vez elegido el mazo, se les daba a elegir entre 2 opciones para ver cuál era la correcta, y ellos elegían. Y fue aquí pues donde se demostró o se midió pues cuál era el comportamiento de las personas de acuerdo a las emociones que se les mostraban. Esto consistió en un total de 480 pruebas que estaban divididas en 6 bloques cada una, y cada bloque tenía de 70 a 90 pruebas. ¿Y cómo se analizaron los datos? Pues se utilizaron potenciales evocados. En estos casos se midió la amplitud de potencial negativo 170 en los canales P7 y T8,
y la amplitud del potencial positivo P200 en los canales FZ, CZ y PZ, así como también se valoró cuál era la señalización RPE, que se relaciona con la valencia y la probabilidad de recompensa, mientras que el FRN se medía para la pérdida esperada e inesperada. Entonces, en cuanto a las estrategias de comportamiento, las que se tomaron en cuenta fue la de ganar, permanecer y perder, cambiar. Ganar, permanecer quería decir cuál era la proporción de veces que se eligió el mismo mazo inmediatamente después de una recompensa, ya sea mazos ricos o mazos pobres. Y en cuanto a la de perder, cambiar, era la proporción de veces que se cambió de mazo posterior a perder. También de en cuanto a mazos pobres y mazos ricos. Y en cuanto al modelo de aprendizaje o refuerzo, se tiene o se tomó en cuenta el que describió Liu y Li, uno de los autores de este artículo, en el cual mencionan que la RPE afecta y actualiza la información de la expectativa de cada opción de elección. Y esto es lo que se tomó en cuenta como tasa de aprendizaje, es decir, qué tan rápido se actualiza la expectativa una vez que se tiene un resultado o una experiencia previa. Entonces, la información actualizada, esto lo que se quería comprobar o lo que se quería observar, mejor dicho, es cómo la información actualizada afectaba el comportamiento de la elección. Y esto lo midieron como una coherencia de la elección, que era la tendencia de elección guiada por la expectativa actualizada. Para el análisis estadístico se utilizó pues, el análisis de varianza de medidas repetidas. Para el análisis post-hoc se utilizó prueba de Tukey cuando la F indicó diferencia significativa, la cual se tomó como P menor a 0.05, el ajuste de grados de libertad de Greenhouse-Geyser y los coeficientes de correlación de Pearson y corrección secuencial de Holm-Bonferroni en cuanto a las pruebas de Panas. Entonces, ¿qué se encontró en estas pruebas, en estos artículos? Pues hubo una interacción significativa entre el grupo y la condición principal de respuesta efectiva subjetiva. Es decir, dependiendo de la condición del afecto de la cara mostrada, era la respuesta que mostraban los pacientes. Como se puede ver aquí, los pacientes con esquizofrenia tenían una respuesta más baja ante las caras enojadas y en cuanto a los potenciales positivos. Y los potenciales negativos, bueno, positivos, perdón, no había diferencias significativas, mientras que en los positivos, en los negativos, sí se encontró que los pacientes con esquizofrenia tenían pues, una interacción más baja. También los pacientes o participantes que tenían esquizofrenia tuvieron un peor desempeño en las tareas y mostraron diferentes estrategias de elección en comparación con los controles. Esto, como pueden ver en la tabla con la letra C, los puntajes totales fueron menores en los pacientes que tenían esquizofrenia en comparación con los controles en las tres condiciones faciales. Y en cuanto a las estrategias de perder, ganar o de esto, perder, permanecer, ganar, permanecer o perder, cambiar, los pacientes con esquizofrenia no utilizaron tanto la estrategia de ganar, permanecer como los controles. Y en cambio, pues se encontró que tenían más respuestas en cuanto a si perdían, pues cambiaban de elección. Y esto no se vio así en los controles sanos. Esto se observó pues en las tres condiciones faciales. Aquí no hubo diferencias significativas entre ambas. Asimismo, se encontró que los pacientes con esquizofrenia tenían una tasa de aprendizaje distinta y inconsistencias en la elección. Es decir, los pacientes
Dependiendo de si ganaban o perdían en los mazos, no importaba esto, los pacientes tenían una elección exploratoria y alterada. Tenían un comportamiento inestable, no así los controles. Aquí lo que se esperaba, pues, es los controles, al tener una experiencia previa, independientemente de lo que se esté viviendo en este momento o del resultado del juego en este momento, los controles elegían de acuerdo a todos los resultados que tenían en su memoria, mientras que los pacientes con esquizofrenia, dependiendo de la cara afectiva que se les mostraba, actualizaban rápidamente la información, no tomaban en cuenta sus experiencias previas y tenían una elección basada, pues, en la respuesta afectiva de ese momento. Por lo tanto, tuvieron una consistencia menor en las elecciones que los controles y una tasa de aprendizaje más alta. Esto, pues, tomándose en cuenta que actualizaban su información mucho más que los controles. Y en estas gráficas podemos ver cómo las amplitudes de N170, de P200 y de FRN fueron diferentes de acuerdo a los pacientes, a su comportamiento. En cuanto a la amplitud de N170, vemos que los pacientes con esquizofrenia tenían, pues la línea apuntada que se observa aquí en rojo, tenían una amplitud mucho menor para los rostros enojados en comparación con las otras caras. Y los pacientes o controles sanos eran a los que reaccionaban con más amplitud, al mismo tiempo que los rostros felices, siendo los rostros con afecto neutro los que no provocaban, pues, diferencias en amplitud de esta onda, mientras que los pacientes con esquizofrenia tenían casi igual de respuesta ante rostros felices y neutrales. Y en cuanto al P200, los pacientes con esquizofrenia, también aquí miramos la línea punteada, como tienen una amplitud mucho mayor o mucho menor acá abajo en comparación con los controles. Aquí también se relacionó más, aquí afectó a las tres condiciones faciales, no nomás a las condiciones enojadas. Y la que tuvo un menor impacto fueron las felices. Aún así, hubo diferencias significativas con los controles. Y en la amplitud del FRN, pues, y es el que determinaba cuál era o determinaba su comportamiento, pues se observaron cómo los pacientes que tenían esquizofrenia mostraban, pues, conductas aberrantes. No fueron tan uniformes como los pacientes o los controles sanos. Y en cuanto a la discusión de este artículo, pues los autores llegaron a las conclusiones de que la presentación de expresiones faciales pueden generar respuestas afectivas y esto interfiere en las expectativas de recompensa y conduce a elecciones exploratorias. Esto tiene que ver con el efecto de la regulación emocional en la toma de decisiones. Una amplitud baja de N170 pues se relacionó con la codificación estructural de los rasgos faciales, y la amplitud baja de P200 en las caras enojadas, pues se encontró que los pacientes con esquizofrenia tenían una respuesta afectiva atenuada y tenían un sesgo de atribución errónea. Es decir, es como si los pacientes no detectaran que estas caras realmente estaban enojadas, por eso no tenían una amplitud adecuada. Además, que tenían toma de decisiones menos flexibles en las situaciones emocionales, y esta se relacionó la perturbación afectiva de la ira con el factor cognitivo de la PANS. Esto se va a explicar más adelante. La percepción de rostros con emociones desreguladas juega un papel en la toma de decisiones. Pues según lo que se vio en el experimento, los pacientes pues tenían formas de comportarse muy ligadas a las caras que se les mostraban. Además, se ha relacionado que la hipofunción del NMDAR y la hiperfunción dopaminérgica sesga el proceso de interferencia hacia la entrada sensorial, lo que deja de lado la creencia previa. Esto es lo que les comentaba
hace rato, de que los pacientes pues, que tenían esquizofrenia no tomaban en cuenta sus conocimientos previos, sino que actualizaban información en cada pregunta prácticamente sin tener un aprendizaje como tal, y más visto en las condiciones de enfado. ¿Y cuáles fueron las limitantes de este artículo? No se tomó en cuenta el tipo de medicación que tenían los pacientes. Sí se les preguntó y se estableció ahí quiénes tomaban antipsicóticos duales, quiénes tomaban un solo antipsicótico, quiénes tomaban 2 o más antipsicóticos, pero no se midieron pues, en cuanto a cada tipo de antipsicótico. Además de que la posibilidad de conciencia emocional alterada en los pacientes, lo cual frena el autoinforme de la experiencia afectiva. Esto tampoco se toma en cuenta. Ni la posibilidad de deterioro de la conciencia de los propios sentimientos. Es decir, pues no se sabe si o no se estableció ahí si los pacientes tenían conciencia realmente, si ellos mismos, de sus propios sentimientos, es decir, si ellos mismos se sienten enojados, tristes o una condición neutra. Hasta ahorita.